Pues Yanni, cuando tú quieras, puedas, somos todos oídos. Gracias. Hola a todos. Gracias, María José. Gracias a todos por invitarme. Es un gusto estar con ustedes y compartir las enseñanzas con ustedes. Entonces, para iniciar, me gustaría, voy a compartirles mi pantalla. Quiero compartirles una presentación. Un segundito, disculpen. Me estaba equivocando de ventana. Díganme, por favor, si ven la pantalla. ¿Se ve Sí, bien? correcto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como bien ya se ha dicho, ya lo han dicho ustedes, el tema de hoy es el ajustador del pensamiento, de acuerdo a las enseñanzas del libro Durantia. Entonces, el tema de hoy, este ajustador, como ustedes saben también, es la presencia de Dios en nosotros. La maravillosa, increíble, eh, indescriptible presencia de Dios, un fragmento del Dios maravilloso que nos ha dado la vida, que nos lo ha dado todo, todo lo que somos de una manera o de otra, directa o indirectamente, pero viene del Padre. Y esta presencia suya en nosotros eh, es lo que nos habilita a alcanzarlo algún día, su persona en el paraíso. Entonces, vamos a iniciar la presentación en sí. Eh, el origen de los ajustadores de pensamiento. Aunque el Padre Universal, dice la revelación, reside personalmente en el paraíso, en el centro mismo de los universos, también está presente en los mundos del espacio, en la mente de sus innumerables hijos del tiempo, ya que vive dentro de ellos bajo la forma de los monitores de misterio. El Padre Eterno es el que se encuentra más lejos de sus hijos mortales, planetarios, y es al mismo tiempo el que está más íntimamente asociado con ellos. La presencia del ajustador es la presencia real de Dios Padre en nosotros. Es muy importante tener claro este concepto para comprender los significados que vamos a ver a continuación. Pregunta el revelador: ¿podéis comprender realmente lo que significa tener un fragmento absoluto de la deidad absoluta e infinita, el Padre Universal, que reside en vosotros y que fusiona con vuestra naturaleza mortal finita? Los ajustadores del pensamiento son fragmentos absolutos de la totalidad de la deidad absoluta e infinita, el Padre Universal, y está destinado a fusionarse con nosotros si nosotros así lo elegimos. Esta es la oportunidad que tenemos de alcanzar la eternidad, la vida eterna y convertirnos o cumplir el mandato supremo del Padre Universal: sed vosotros perfectos como yo soy perfecto. El Padre que ha venido a residir en nosotros es la garantía de que nosotros podemos alcanzar esa meta sublime. Los ajustadores proceden directamente del Padre Universal, la primera fuente y centro. No son seres creados, son entidades fragmentadas que representan la presencia de hecho del Dios infinito. Al igual que sus numerosos asociados no revelados, los ajustadores son de una divinidad pura y sin mezcla, partes incalificadas y no atenuadas de la deidad. Son de Dios y en la medida que podemos discernirlo, son Dios. Entonces, los ajustadores son fragmentos de la deidad pura total. Observen este detalle, es importantísimo para entender la naturaleza real de los ajustadores. Los ajustadores no tienen mezcla, división ni disminución de la deidad pura total. Son fragmentos de esa deidad. Son partes de la divinidad pura y proceden directamente de la primera fuente y centro. Ellos no pertenecen a la creación temporal o a la creación eterna, porque no son seres creados. Ellos son entidades anteriores a cualquier creación por parte del Padre Universal. La naturaleza de los ajustadores.
Decir que un ajustador del pensamiento es divino es reconocer simplemente la naturaleza de su origen. Es muy probable que esta pureza de su divinidad abarque la esencia del potencial de todos los atributos de la deidad que pueden estar contenidos dentro de un fragmento así de la esencia absoluta de la presencia universal del Padre paradisíaco, eterno e infinito. Ahora vamos a ver estos conceptos ampliados. La fuente real del ajustador debe ser infinita, y antes de fusionarse con el alma inmortal de un mortal evolutivo, la realidad del ajustador debe lindar con la absolutez. Los ajustadores no son absolutos en el sentido universal, en el sentido de la deidad, pero probablemente son verdaderos absolutos dentro de las potencialidades de sus naturalezas fragmentadas. Están restringidos en cuanto a su universalidad, pero no en cuanto a su naturaleza. Son limitados en extensión, pero en intensidad de significado, de valor y de hecho son absolutos. Por esta razón, a estos dones divinos a veces les llamamos los fragmentos restringidos absolutos del Padre. Entonces, en naturaleza y divinidad original, los ajustadores son como el Padre. Los ajustadores no son absolutos en el sentido de la deidad, en el sentido de la totalidad de la deidad universal infinita. Son absolutos en su pureza, en su naturaleza primordial de divinidad. Es por ello que los ajustadores tienen premente, prepersonalidad y prevoluntad. Estos tres términos no significan carencia, inferioridad o disminución de capacidades en ellos, sino todo lo contrario. Significan más que mente, más que personalidad y más que voluntad. Pre no significa que aún no es o no existe. Significa que es mente, personalidad y voluntad en un estado primordial, original, el más elevado y puro posible, antes de que la mente, la personalidad y la voluntad sean manifestadas, diferenciadas por la deidad total del Padre Universal, antes de ser creadas y otorgadas, antes incluso de la existencia del Dios mente, que es el Espíritu Infinito o tercera fuente y centro de la deidad. En los ajustadores están presentes los ancestrales de la mente, de la personalidad y de la voluntad. Los ajustadores son divinidad pura, no diluida, partes indivisas y no atenuadas de la deidad. Son parte de Dios y en la medida que se puede discernir, como ya lo dijo el revelador, son Dios. Aunque los ajustadores utilizan los circuitos de la gravedad material, no están sujetos a ella como lo está la creación material. Los ajustadores son fragmentos del antepasado de la gravedad, no de las consecuenciales de la gravedad. Se han segmentado en un nivel universal de existencia que es hipotéticamente anterior a la aparición de la gravedad. Los ajustadores entonces no responden a la gravedad material porque son fragmentos del antepasado de la gravedad. Ellos fueron segmentados en un nivel universal de existencia anterior a la aparición de la gravedad. Los ajustadores son fragmentos de la deidad original, anterior a la aparición de la realidad material o espiritual. Una etapa donde la gravedad es innecesaria, un nivel de existencia del Padre Universal, el yo soy, en el que la realidad aún no se manifiesta. ¿Ven? ¿Ven cómo todo va cerrando? Lo original. El concepto incalificado, incualificado diría yo, o no cualificado, de la fuente centro primera, esa manifestación original del yo soy de la que surge toda la realidad. En su contacto personal y detectable con la creación espiritual, el Padre aparece en los fragmentos de la totalidad de su deidad. Y estos fragmentos del Padre tienen una función solitaria, única y exclusiva cada vez que aparecen en cualquier lugar de los universos. Entonces, de esa fuente de la que surge toda la realidad es de donde surgen los fragmentos divinos,
pero de un estadio de esa realidad que es anterior a toda manifestación de la realidad, anterior a la manifestación de la mente, de la personalidad, de la voluntad y de la gravedad. Entonces, esa manifestación del yo soy, que es la primera fuente y centro, que es el origen de toda la realidad, de esa fuente eterna incualificada, sin cualificación todavía, de ahí surgen los fragmentos de la totalidad de la deidad, que aún de la deidad no manifestada, que no ha manifestado la mente, no la ha diferenciado de sí misma, del yo soy, no se ha diferenciado la mente, no se ha diferenciado la personalidad, no se ha diferenciado la voluntad, no se ha diferenciado la gravedad. Entonces, de esa totalidad autocontenida, de esa deidad ancestral, es un fragmento el ajustador. Ahora vamos a ver la premente del ajustador. Los mortales evolutivos tienden a considerar que la mente es como una mediación cósmica entre el espíritu y la materia, ya que este es en verdad el ministerio principal de la mente, tal como vosotros podéis discernirlo. Por eso a los humanos les resulta muy difícil percibir que los ajustadores del pensamiento tengan una mente, pues los ajustadores son fragmentaciones de Dios en un nivel absoluto de realidad, que no solamente es prepersonal, sino también anterior a toda divergencia entre la energía y el espíritu. Los ajustadores, entonces, son fragmentos de la totalidad de la fuente y centro original infinita. Es por ello que no reciben dotación de mente del espíritu infinito, porque no la necesitan. Son fragmentos de la mente ancestral de Dios, que es ancestral a la mente del espíritu infinito. Por ello, están los ajustadores completamente fuera de los circuitos de la mente del actor conjunto, pues su tipo de mente del ajustador es ancestral de la mente absoluta de la tercera fuente y centro. Los ajustadores conocen y son conocidos, disfrutan del equivalente del pensamiento humano. Los ajustadores son energía pura y espíritu puro. Su naturaleza es absoluta, son divinidad no diluida ni mezclada. Nuevamente, por eso a los humanos les resulta muy difícil percibir que los ajustadores del pensamiento tienen mente, pues los ajustadores son fragmentaciones de Dios en un nivel absoluto de realidad, que no solamente es prepersonal, sino también anterior a toda divergencia entre la energía y el espíritu. En un nivel monista anterior a la diferenciación entre la energía y el espíritu, no podría haber ninguna función mediadora de la mente, puesto que no existen divergencias para tener que mediar entre ellas. Entonces, premente y ancestral de la mente, hablando de la totalidad del Padre Universal, son exactamente lo mismo. Premente y ancestral de la mente. El Padre Universal, la primera fuente y centro, es el creador del creador de la mente. Por lo tanto, el Padre es el ancestral de la mente. La mente ancestral original en estado primordial está presente de manera fragmentada en el ajustador. Esa es la premente del ajustador. Ahora vamos a ver el significado de monista. El monismo sostiene que el universo está constituido por una sola causa o sustancia primaria. El nivel monista mencionado en el párrafo 1181.4 se refiere a un nivel indiferenciado y absoluto de la realidad, en donde la existencia primordial de la primera fuente y centro no ha diferenciado nada aún de sí misma. El monismo sostiene que el universo está constituido por una sola causa o sustancia primaria. Entonces, el nivel monista mencionado aquí significa un nivel indiferenciado y absoluto de la realidad, en donde la existencia primordial de la primera fuente y centro no ha diferenciado nada aún de sí misma. El prefijo pre, de premente, prepersonalidad, prevoluntad, significa anterioridad, no inferioridad, como algunos lectores suponen. Los ajustadores son fragmentos de una realidad absoluta
un nivel de realidad anterior a cualquier creación u otorgamiento por parte del Padre Universal, como si el Padre no hubiera creado nada aún en toda la existencia eterna. Ellos, los ajustadores, son fragmentos de una realidad anterior a toda divergencia entre energía y espíritu, en la cual es innecesaria la mediación de la mente. El significado, entonces, de premente, prevoluntad y prepersonalidad de los ajustadores es que ellos tienen mente, personalidad y voluntad primordiales, originales, fragmentaciones de un nivel absoluto de realidad, antes de que sean manifestadas, diferenciadas, la mente, la personalidad y la voluntad en la creación universal. Por eso, los ajustadores son fragmentos de la potencialidad total infinita del Padre. El ajustador tiene premente, un fragmento de la mente ancestral del Padre Universal, de la cual surge la mente absoluta de la tercera fuente y centro. El Padre Universal es el origen de la mente, la personalidad y la voluntad. Por lo tanto, lógicamente, su fragmento también contiene un fragmento correspondiente de esa mente, personalidad y voluntad en un estado primordial puro, aún no manifestado, no diferenciado. El Padre Universal todo esto lo ha hecho, lo hace ahora y continuará haciéndolo eternamente sin disminuir en lo más mínimo el hecho y la realidad de su infinidad, su eternidad y su primacía. Sin importar cuántos universos, seres, energías, personalidades, etcétera, el Padre haya creado, fragmentado o concebido directamente o a través de sus hijos divinos, es y siempre será pleno, completo, sin reducir ni perder nada de su ser infinito y eterno, ni sus capacidades, ni sus potencialidades, ni su absolutez. Por esta razón, así lo entiendo yo, los fragmentos ajustadores son fragmentos de la deidad ancestral, plena, completa, absoluta y total, que sigue existiendo, sin importar cuánto haya sido manifestado realmente hasta ahora. Puesto que los ajustadores pueden planificar, trabajar y amar, deben tener unos poderes en su individualidad proporcionales a la mente. Sabemos además que deben estar dotados de alguna forma de mente, porque si no, nunca podrían ser personalizados al fusionarse con nosotros o al recibir dotación de personalidad del Padre Universal. Entonces, si los ajustadores no tuvieran mente, mente ancestral, por supuesto, jamás podrían ser personalizados. Los monitores misteriosos son eternamente uniformes en su naturaleza divina. También son uniformes en su naturaleza experiencial cuando salen primeramente de Divinington. La diferenciación experiencial subsiguiente es el resultado de una experiencia real de ministerio universal. O sea, todos son igualmente perfectos en su naturaleza y también son perfectos en su naturaleza experiencial inicial, cuando ellos salen por primera vez de Divinington. Las diferencias experienciales entre los ajustadores no disminuyen en nada su divinidad y sus capacidades. Ellos son existenciales. Esto significa existentes desde la eternidad. Sus capacidades son todas iguales, solo se diferencian por su experiencia. Los ajustadores comparten la naturaleza ancestral del Padre Universal, tienen las capacidades del Padre, excepto su infinitud. Al ser fragmentos de la totalidad del Padre, ellos contienen en sí mismos los atributos de perfección del Padre, son como el Padre. Vamos a ver prepersonalidad y prevoluntad. El Espíritu de Dios que reside en el hombre no es personal. El ajustador es prepersonal, pero este monitor presenta un valor, exhala un aroma de divinidad que es personal en el sentido más elevado e infinito. Si Dios no fuera al menos personal, no podría ser consciente, y si no fuera consciente, entonces sería infrahumano. Vosotros, como criaturas personales, tenéis mente y voluntad. El ajustador, como criatura prepersonal, tiene premente y prevoluntad. Entonces, el ajustador tiene
un fragmento correspondiente de la personalidad original, total y manifestada de la primera fuente y centro. Y está destinado a obtener personalidad manifestada a través de la fusión con nosotros, que tenemos personalidad concebida, manifestada por el Padre Universal. Si el ajustador tuviera personalidad, no se podría fusionar con nosotros, que sí tenemos personalidad, porque las personalidades no son sumables ni totalizables. Entonces, una personalidad no puede fusionarse con otra, pues la fusión es convertirse en un solo ser por toda la eternidad. La voluntad del ajustador podemos entenderla como la voluntad del Padre original aún no manifestada. Debe ser así para poder funcionar en nuestra mente y dejarnos a nosotros la libertad de elección, estando nosotros, perdón, estando el ajustador de ese modo subordinado a nuestras elecciones libres. Tiene que ser así para que nuestra personalidad sea prevaleciente, nuestra voluntad ante el ajustador. Ahora me gustaría compartir con ustedes un análisis del tiempo de traslado desde Divinington a Urantia. Una vez que los ajustadores son enviados efectivamente desde Divinington, no transcurre prácticamente ningún tiempo entre ese momento y el de su aparición en la mente de sus sujetos escogidos. La duración media del tránsito de un ajustador entre Divinington y Urantia es de 117 horas, 42 minutos y 7 segundos. Prácticamente todo este tiempo se emplea en el registro de UBERS. Bueno, ahora vamos a analizar este periodo, la duración del tránsito y por qué dice prácticamente todo este tiempo se emplea en el registro en UBERSA. De acuerdo a esta cita, el tránsito es el periodo entre el ofrecimiento del ajustador como voluntario y su designación y envío real. Este periodo constituye la fase de registro en UBERSA. Esta fase puede incluir el registro de todos los datos del ser humano, podría ser, y la identidad del ajustador que va a residir en la mente de esa criatura. El ajustador no está presente en UBERSA durante el registro. El ajustador está en Divinington, estudiando un modelo funcional de la mente en espera que fue preparado para enseñar al ajustador asignado los planes más eficaces que puede utilizar para abordar la personalidad de esa criatura y espiritualizar la mente del niño. Esto significa que el ajustador voluntario ya tiene un destino. Ya sabe que irá a residir en esa mente humana en particular, pero aún no recibe su asignación efectiva. Así se explica ese periodo de 117 horas, 42 minutos y 7 segundos llamado tránsito. Podemos deducir que las palabras enviados efectivamente, que cuando el ajustador tiene destino, pero no ha salido de Divinington hasta el momento de la decisión moral. Y es en ese momento que es asignado y enviado. Una vez que el ajustador partió efectivamente de Divinington, llega a Urantia y a la mente humana de forma prácticamente instantánea. Prácticamente no pasa tiempo entre que sale de Divinington y aparece en la mente de su sujeto, del niño al cual va a residir ese ajustador. El corto periodo de tiempo que transcurre entre su ofrecimiento como voluntario y el envío real del ajustador se emplea probablemente en las escuelas de los monitores personalizados en Divinington, donde un modelo de trabajo de la mente mortal en espera se utiliza para enseñar al ajustador asignado los planes más eficaces para espiritualizar la mente y el alma de esa criatura. Entonces, observemos que dice el corto periodo de tiempo que transcurre entre su ofrecimiento como voluntario y el envío real del ajustador. Comparemos con lo que vimos en la diapositiva anterior. Una vez que los ajustadores son enviados efectivamente desde Divinity. Aunque los ajustadores se ofrecen como voluntarios para el servicio, tan pronto como los pronósticos sobre una personalidad han sido transmitidos a Divinington, no son asignados realmente
hasta que el sujeto humano ha efectuado su primera decisión moral como personalidad. Permiso, disculpe. Entonces, el ajustador, antes de ofrecerse como voluntario, ya conoce plenamente la información relacionada con el candidato en el que residirá, pues las serafinas transmiten el árbol genealógico, el modelo proyectado de conducta de vida que incluye antecedentes hereditarios del niño, una estimación de la dote intelectual probable, de la capacidad espiritual. Entonces, los ajustadores se ofrecen como voluntarios para residir en mentes sobre las cuales ya ha recibido toda la información. El ajustador no sale de Divinington hasta que llegue el aviso de que el niño tomó su decisión moral. Entonces es designado y sale de allá. Y llega casi instantáneamente a la mente humana que acaba de realizar esa acción moral. Entonces, punto 1. El hecho de que los monitores de misterio estén así asociados con los circuitos materiales del universo es en verdad un enigma, pero sigue siendo un hecho de que atraviesan como un relámpago todo el gran universo por los circuitos de la gravedad material. Estos son el traslado del ajustador. Entonces, estas tres menciones que hay en el libro Durantia al viaje instantáneo del ajustador, utilizando el circuito de la gravedad material. Esas son otras afirmaciones que indican ese traslado, que es instantáneo, a través del circuito de la gravedad material. Ellos no están sujetos a la gravedad, solo la Ah, y la utilizan. clase era ahorita, ¿no? Ujú. Bueno, Mientras, otra cita que habla de el viaje del ajustador. Mientras Juan ponía sus manos sobre Jesús para bautizarlo, el ajustador residente se despidió para siempre del alma humana perfeccionada de Josué ben José. Pocos momentos después, esta entidad divina regresó de Divinington como un ajustador personalizado y jefe de su clase en todo el universo local de Nevadón. Y la tercera cita del documento 107. El espíritu divino llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana, y esa es la ocasión del nacimiento del alma. Aquí dice que el espíritu divino llega simultáneamente, o sea, cuando la criatura toma su primera decisión moral, la salida del ajustador de Divinington y la llegada a la mente es simultánea. O sea, esa decisión moral que se va a transmitir a través al espíritu creativo de nuestro universo y va a ser transmitido a Divinington instantáneamente. Todo eso sucede en un instante. Esa es la maravilla. Y ahí nace el alma. Aquí queda claro, el espíritu divino llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana. Moral, hermanos, recordemos, es hacer el bien, es hacer la voluntad de Dios por primera vez, porque si no fuera hacer una actividad moral, no fuera hacer el bien, sería una actividad inmoral. Aunque los ajustadores se ofrecen como voluntarios para el servicio tan pronto como los pronósticos sobre una personalidad han sido transmitidos a Divinington, no son asignados realmente hasta que el sujeto humano ha efectuado su primera decisión moral como personalidad. Punto 1. La primera elección moral de un niño humano es indicada de manera automática en el séptimo ayudante de la mente. Punto 2. Se registra instantáneamente a través del espíritu creativo del universo local en el circuito universal de la gravedad mental del actor conjunto. Y 3. En presencia del espíritu maestro o espíritu rector, depende de la traducción que lean, que posee la jurisdicción sobre el superuniverso correspondiente. Y punto 4, estos puntos los puse yo, por supuesto, quien envía inmediatamente esta información a Divinington. Entonces tenemos que la designación real y el envío efectivo del ajustador sucede en el mismo instante que se recibe la comunicación de la decisión moral del niño. El proceso de primera elección moral, registro de esta decisión sucesivamente en el circuito universal de la gravedad mental del actor conjunto, en la presencia del espíritu maestro del superuniverso, el envío a Divinington de esa información, el envío del ajustador a Urantia y la llegada a la mente del niño, todo eso es prácticamente instantáneo. Imagínense la velocidad de esas comunicaciones que atraviesan los universos y el espacio, atraviesan Abona hasta el paraíso en un instante.
Los ajustadores son la realidad del amor del Padre encarnado en el alma de los hombres. Son la verdadera promesa de la carrera eterna del hombre encarcelada dentro de la mente mortal. Son la esencia de la personalidad finalitaria perfeccionada del hombre que éste puede saborear de antemano en el tiempo a medida que domina progresivamente la técnica divina de lograr vivir la voluntad del Padre paso a paso a través de la ascensión de un universo tras otro, hasta que alcanza realmente la presencia divina de su Padre paradisíaco. Dios, después de ordenarle al hombre que sea perfecto como él mismo es perfecto, ha descendido en forma de ajustador para convertirse en el asociado experiencial del hombre a fin de lograr el destino celestial que ha sido así ordenado. El fragmento de Dios que reside en la mente del hombre es la garantía absoluta e incalificada, también podemos decir incondicional, de que el hombre puede encontrar al Padre Universal en asociación con este ajustador divino, el cual salió de Dios para encontrar al hombre y hacer de él su hijo, incluso durante sus días en la carne. Vuestro ajustador es el potencial de vuestra nueva y próxima orden de existencia, el don por adelantado de vuestra filiación eterna con Dios. Por medio del consentimiento de vuestra voluntad y con él, el ajustador tiene el poder de someter las tendencias de la mente material de la criatura a las acciones transformadoras de las motivaciones y los objetivos del alma morontial emergente. Los monitores de misterios son indudablemente el don del Padre Universal, el reflejo de la imagen de Dios en el universo. Un gran educador exhortó en otro tiempo a los hombres a que se renovaran en el espíritu de su mente, a que se convirtieran en hombres nuevos, semejantes a Dios, creados en la rectitud y en la consumación de la verdad. El ajustador es la marca de la divinidad, la presencia de Dios. La imagen de Dios no se refiere al parecido físico ni a las limitaciones circunscritas de los atributos de la criatura material, sino más bien al regalo de la presencia espiritual del Padre Universal en la donación celestial de los ajustadores del pensamiento a las humildes criaturas de los universos. Estos monitores de misterio, nos dice la revelación, no son nuestros ayudantes del pensamiento. Ellos ajustan nuestro pensamiento. Ellos trabajan con nuestra mente para construir, mediante ajuste y espiritualización, una nueva mente para nuestra carrera futura en los mundos nuevos con nuevo nombre. El nombre que supongo que se refiere a eso, que se nos dará una vez que nos fusionemos con el ajustador. Entonces, la misión del ajustador está relacionada principalmente con la vida futura, no tanto con esta vida. Claro que ellos se complacen en ayudarnos en todos nuestros esfuerzos sinceros y de buena fe por progresar en las cosas de este mundo. Ellos se les llama ayudantes celestiales, no ayudantes terrenales. No están interesados en hacer fácil nuestra vida. Ellos más bien trabajan para hacer nuestra vida razonablemente difícil y dura a fin de estimular y multiplicar nuestras decisiones. Entonces, ofreciendo una reflexión sobre estas dificultades de la vida, pienso que deberíamos nosotros tener el valor de luchar, esforzarnos, buscar a Dios, buscar su ayuda y su guía para desarrollar nuestra capacidad, nuestra fortaleza personal para resolver los problemas de la vida, para tener la energía necesaria, la inteligencia, la sabiduría para soportar lo que no podemos cambiar, para cambiar lo que sí podemos, aceptar ciertas circunstancias y crecer, porque también nos enseña la revelación que la experiencia nuestra de solucionar problemas de la vida será esencial para el futuro de nuestra carrera. Entonces, no esperemos tener una vida fácil por tener un gran ajustador de pensamiento, pero también nos dicen los reveladores
que el don divino nos conferirá una sublime paz mental y una magnífica tranquilidad de espíritu si nosotros nos asociamos con él en la razón de su presencia en nosotros, que es darnos la sobrevivencia eterna y al final fusionarnos con él. El ajustador es la fuente dentro de vosotros del logro espiritual y la esperanza de adquirir un carácter divino. Es el poder, el privilegio y la posibilidad de la supervivencia que os distingue por completo y para siempre de las criaturas simplemente animales. Es el estímulo espiritual del pensamiento, verdaderamente interno y superior, en contraste con los estímulos físicos y externos que llegan hasta la mente a través del mecanismo de la energía nerviosa del cuerpo material. Al igual que vosotros sois los padres humanos, el ajustador es el Padre Divino de vuestro verdadero yo, vuestro yo superior y progresivo, vuestro mejor yo morontial y vuestro futuro yo espiritual. Esta alma morontial evolutiva es la que disciernen los jueces y los censores cuando decretan vuestra supervivencia y os elevan a los nuevos mundos y a una existencia sin fin en unión eterna con vuestro fiel asociado, Dios, el ajustador. Los ajustadores son los progenitores eternos, los originales divinos de vuestra alma inmortal en evolución. Son el impulso incesante que conduce al hombre a intentar dominar la existencia material actual a la luz de la futura carrera espiritual. Los monitores son los prisioneros de una esperanza imperecedera, las fuentes de una progresión perpetua. Y cuánto disfrutan comunicándose con sus sujetos a través de unos canales más o menos directos. Cuánto se regocijan cuando pueden prescindir de los símbolos y de otros métodos indirectos y transmitir sus mensajes directamente al intelecto de sus asociados humanos. Vosotros, los humanos, habéis empezado el despliegue interminable de un panorama casi infinito, una expansión ilimitada en unas esferas de oportunidades sin fin, en constante aumento, donde llevar a cabo un servicio estimulante, aventuras incomparables, incertidumbres sublimes y logros sin límites. Cuando las nubes se acumulan sobre vuestras cabezas, vuestra fe debería aceptar el hecho de la presencia del ajustador interior y así deberíais ser capaces de mirar más allá de las brumas de las incertidumbres mortales hacia el claro resplandor del sol de la rectitud eterna que ilumina las alturas atrayentes de los mundos de las mansiones de Satán. Esto fue, hermanos, la presentación que teníamos para el día de hoy. Estamos dispuestos a sus preguntas o comentarios, como ustedes quieran hacer. Muchas gracias, Yani. Muy bonita, preciosa. Muchas gracias. Carlos. Sí, supongo que esto de la inmediatez con que el ajustador viaja, por así decirlo, porque es anterior al tiempo y me imagino que al espacio, también tendrá que ver con el hecho de que muchos niños están en peligro de morir en cualquier instante. No sé si quieren opinar sobre eso. Perdón, no entendí tu pregunta. Vale, que la inmediatez con que el ajustador llega a la mente de la criatura, obviamente por lo que hemos leído hoy a través del tiempo, es para los niños mortales, los niños del tiempo, en cualquier planeta que estén, que sea un planeta donde haya ajustadores. Me imagino que esa inmediatez es debido a que hay niños que a lo mejor están a punto de perder la vida. ¿Será posible eso? Eh, Creo que la inmediatez de la llegada del ajustador es inherente a su naturaleza, inherente a su capacidad de trasladarse, es Dios.
Sí, No pasa tiempo, es instantáneo su traslado. Creo que esa es la razón. Ahora, el ajustador, si el niño muriera antes de recibir el ajustador vendrá cuando el niño sea repersonalizado y llegue su primera elección moral en el mundo de las guarderías. Así que no creo que esa sea la razón específica de su velocidad de traslado. Más pero bien eso, es parte, eso depende de la supervivencia de al menos uno de los padres. sí, yo, mira, ese es un tema que hemos discutido mucho en los grupos de estudio, ya sea en Zoom y en Facebook. Eh, no lo dice el libro. Yo he buscado y buscado qué pasa si uno de esos niños, sus padres mueren sin sobrevivir. El libro hasta ahora yo no he encontrado la respuesta, pero la única mención que hay es de unos niños salvados por misericordia. Entonces, no puedo afirmar que se refieran a eso, pero en mi concepción humana, yo no creo que un niño eh, se vaya a perder, o sea, me parece difícil que el padre permita que un niño que ya tiene su personalidad, tiene su mente, eh, desaparezca. Debe haber alguna provisión para la salvación de esos niños, pero ojo, es mi opinión, es un razonamiento que yo hago. No tengo base real, concreta, que digan qué les pasa. No, no lo tengo. Gracias, Jenny. Con mucho gusto, Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, personalmente felicitarte, Jenny. Es una exposición muy completa de un tema, Gracias. como hemos dicho anteriormente a la presentación, que es verdaderamente difícil de entender, ¿no? Por los seres humanos. Las exposiciones que nos has hecho, desde luego, por lo menos para el conjunto de los que estamos aquí, entiendo que está muy bien guiada y está muy bien desarrollada en el sentido que has partido desde la base, desde el origen, y nos has ido llevando poquito a poco hasta depositarlo en nosotros, ¿no? Yo entiendo que está muy bien desarrollado y que concretamente a mí personalmente me ha gustado mucho. Felicitarte, simplemente. Gracias. Muy amable. Gracias, Eduardo. Carlos. Vuelvo aquí a la carga. Eh, en el concepto cristiano, ¿existe alguna equivalencia entre eh, el habitáculo en la mente de Dios o simplemente que creemos en un Dios desde el punto de vista cristiano y lo adoramos y tal, pero que no habita en nosotros? ¿Hay alguna diferencia sutil, obvia, que ustedes recuerden? Desde el punto de vista cristiano, no digo ni católico, pero cristiano. Solo que la Biblia dice Dios mismo vive en vosotros. No explica cómo, claro. No explica exactamente qué significa eso, pero sí dice que Dios vive en nosotros. O sea que hay una referencia y creo que es de las enseñanzas de Jesús, si no me equivoco. Sí, No lo recuerdo mucho, pero lo he visto. lo comento porque cuando leí el libro en inglés y con los grupos que estaba, había gente que decía que era muy bueno y recomendable si vas a interactuar con otros cristianos, conocer muy bien y a fondo la Biblia, ¿no? Como para estar al nivel de ellos y rebatirles o apoyarles, sin directamente nombrarle el libro Durantia para que no tuvieran ese muro que indefectiblemente se forma cuando se comenta entre gente que tal vez esté seguro o tenga seguridad que no van a aceptar eso de primera. Es un tema Claro, que creo que aparece muy a menudo. sí, es verdad. Bueno, sí, cuando Jesús habla, por ejemplo, del reino de Dios está dentro de vosotros, también es una forma Ya. metafórica, ¿no? De hablar
Voy flipando, pero está muy raro. Entonces habrán estado entre todos estos tan hartos y este dice, bueno, esta no está con ninguno de estos, ¿Quién es esta? con la que está Ramiro, Y contigo, ¿eh? y tú tampoco, pero yo creo que eso no lo está mirando. No, es lo que está mirando es que Esto, lo que tú dices que está ahí en la sucia. entonces si yo pensaba que el tema del barco era una cosa. Javier, Buenas tardes. Bueno, Jenny, ¿qué te voy a decir? Como siempre, muchísimas gracias. Siempre nos motivas y además he de agradecer tu esfuerzo y tu entrega porque en esta plataforma, en otras muchas más, y siempre estás al pie del cañón, por lo cual he de agradecer en estos tiempos donde vemos incluso que muchos hermanos incluso se retiran de participar en grupos de lectura, en participar en conferencias, desgraciadamente. eh, Hay un refrán que dice que o actúas como piensas o acabas pensando como actúas y desgraciadamente pasa eso. Pero bueno, al margen de este tema, yo me gustaría hacerte una pregunta. Si consideramos que nuestro Padre Celestial de alguna forma se instala en nosotros, en nuestra alma, nuestro Padre quiere experimentar la existencia del ser. Entiendo yo que quiere experimentar la existencia del ser. Él la puede conocer a nivel, lo sabe todo, es omnisciente y lo sabe todo. Pero de alguna forma, que los seres humanos no entendemos, yo por lo menos no entiendo, por qué necesita experimentar algo que ya sabe. Pero bueno, es uno de los grandes misterios de no podemos entender a Dios. Yo por lo menos ya es un tema que lo he dejado, y a Dios hay que amarlo y abrazarlo, pero no hay- es perder el tiempo e intentar entenderlo. Porque además es incalificado, con lo cual, ¿cómo lo vamos a entender? Pero lo que sí la pregunta es un poco más concreta es si nuestro Padre Celestial, una vez que está en nuestro ser, en nuestra alma, experimenta todos nuestros conflictos, penas y sufrimientos a todos los niveles. Cuando digo a todos los niveles, es decir, cuando tú te sientes mal emocionalmente, lo siente. Cuando me duele el estómago, lo siente. Cuando estoy bajo una depresión, la siente. Mi pregunta es, ¿nuestro Padre siente todo lo que nos acontece experimentalmente a cada uno de nosotros? Y nada más que eso. Gracias. creo que no todo. Él participa con nosotros, pero entiendo que él no vive las experiencias, por ejemplo, con el mal, con el pecado, los pensamientos y acciones, ¿cuál es la palabra? Degradantes, bajos, pensamientos egoístas. Él, él sufre con eso, ¿no? Porque él está obligado a estar en nuestra mente y a presenciar todo eso. Yo a veces pienso, estoy haciendo las cosas en la cocina y pienso, uy, Dios mío, cuando escucho atrás las noticias y la gente haciendo horrores, digo, Dios mío, pobre ajustador de esas personas, lo que tiene que sufrir, lo que tiene que soportar, cuando esas personas todavía tienen ajustador, ¿no? Cuando están consagrados a la iniquidad, quién sabe. Pero me parece a mí, según yo entiendo, si alguien más lo entiende mejor, por favor, comparta su visión. Me parece que él sí participa en nuestras luchas, estos esfuerzos de buena fe para crecer, para superarnos, para superar los problemas, para crecer en espíritu, en alma, espiritualmente, me refiero, en nuestra semejanza con él. Pero no creo que el Padre participe en lo que es sórdido, que es bajo. Eso no, eso solo lo hace sufrir, me parece. No sé si alguien más tiene alguna opinión, alguna visión que pueda compartir. Buenas tardes, gracias. Hola. Yo no creo que nuestro padre sufra precisamente porque precisamente este mundo se puso en cuarentena, porque hay un problema moral, científico y religioso que está en evolución. Así que estamos viendo la falta de unificación, esta autodeterminación política, nacional, continental, que deja mucho que desear.
con múltiples divisas y todo eso. Una ciencia secuestrada por las élites. Eh, lo que hace nuestro ajustador es avanzar hacia la paz universal, usando la política también, a modo individual, cada uno, como bien dice la lectura, pero no de la forma que creemos que es todo religioso, sino que es filosofía, ciencia y religión, en la que nuestro ajustador nos enseña, a través de la curiosidad, el conocimiento, la intuición, dónde está la verdad y dónde está la mentira, porque está en un juego entre la verdad y la mentira. Y los accidentes en el tiempo, cambiando un poco la temática con relación nuestros ajustadores, pues sí que puede haber un accidente. Y entonces, pues, pero esto no lo mira. Esto forma parte de un mundo, de la vida, y si hay un accidente, pues ya está. El problema, las limitaciones son en el espacio-tiempo. No viene del ajustador, el ajustador es perfecto. Busca un propósito de perfeccionarnos la mente, buscando esa moralidad, esa ciencia y esa religión mucho más sencilla de cómo nos la están enseñando y complicando. En fin, gracias, porque la temática es muy larga Gracias. y ha sido muy buena exposición. Muy Sí. amable, gracias. Javier, por favor. Bueno, intervengo porque como hay pocas intervenciones, pues me permito el lujo de intervenir. Yo me hago el siguiente razonamiento, siempre me lo he hecho. Es verdad que nos creemos esto de que nuestro Padre Celestial reside en nosotros a través de nuestra chispa divina, pero yo creo que de forma un poco intelectual, de forma intelectual. Porque si realmente cada uno de nosotros fuéramos plenamente conscientes y nos lo creyéramos al 100% de que nuestro Padre Celestial, el creador de todo lo visible y lo invisible, reside en nosotros, yo creo que el comportamiento de cada ser humano sería, en un momento, es que sería completamente diferente. Porque es que no te digo ya que desaparezca el miedo, desaparezca el temor, desaparezca, es que actuaríamos completamente diferentes en todo nuestro proceder, en toda nuestra vida. Es decir, sería como una transmutación, es decir, algo que te permite sentir auténticamente y creértelo honestamente y siendo plenamente consciente de que el creador está en nuestra alma, forma parte de nosotros, sería capaz de transmutar el plomo en oro. Y yo creo que en el fondo no nos lo creemos, lo decimos que no lo creemos, queremos creérnoslo, pero no somos, hay como algo ahí que no nos deja creérnoslo al 100% y asumir realmente esa presencia como algo real y que no lo, vamos, que lo tenemos, que yo estoy convencido, vamos, yo pienso por mí honestamente y humildemente, de que si realmente me lo creyera al 100%, la forma de actuar en la vida y de comportarme y de pensar y de ser sería completamente, sería diferente a la actual. No, no me preocuparía nada, ni la parte material, ni la parte, no me preocuparía nada. Dejaría todo en manos de Dios y diría, como tú eres el que sabe cómo hay que hacer las cosas. Yo me pongo en tu mano y voy a intentar hacer las cosas como, como pienso que deben, que tú las quieres. Pero con lo cual, es decir, yo creo que te convertirías en un vagabundo, irías por el mundo abrazando árboles o besando a la gente o dando las gracias a Dios por el amanecer, por el atardecer. Cada vez que ves una planta o una flor te emocionaría. Cuando miraras al cielo por la noche se te saltarían las lágrimas. Serías incapaz hasta de dormir. Porque es que realmente sería un gozo interno que no te permitiría ni siquiera llevar una vida normal, una existencia normal porque todo estaría supeditado a esa fe profunda en el Padre. Entonces el concepto de hermandad
sería algo que vendría por añadido. Es decir, en el momento que tú miraras al otro, sabrías que también está nuestro Padre Celestial en esa persona. Con lo cual es que sobran las normas éticas y morales, sobra todo. Porque es que ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Es que ya no hay juicio, no hay juez. Eres tú en armonía con el Padre Celestial. Con lo cual, creo que si nos lo queríamos de verdad, yo creo que tiraría todo, me iría de casa y sería un vagabundo. Estaría abrazando árboles por la calle, es decir, queriendo a todo el mundo y poniéndote en sus manos. Y es como, no sé, tal vez acabarías en un psiquiátrico. La sociedad te metería en un psiquiátrico. Bueno, es una pequeña reflexión que he hecho, pero creedme que aunque lo planteé como una broma, es que me lo creo que es así. Pero bueno, eso siempre cada uno tiene su forma particular o especial de entender esa conexión. Y no te digo más que en el momento en que tú eres capaz de fusionar con esa chispa divina, es decir, de alguna forma ya os conocéis, os fusionáis, os abrazáis. Es que la realidad cambia todo, es decir, ya dejas de ver hasta lo material y realmente es una transmutación, es decir, realmente casi desaparecerías. Vamos, no me quiero enrollar más porque es un tema que realmente me motiva mucho. Gracias, perdonad. Javier, Gracias, creo que Javier. viste la película Hermana Luna, Hermana Sol cuando eras joven, ¿eh? Seguramente la he visto y de hecho me motivó, no estaba pensando precisamente en ello, pero yo recuerdo cuando leía a Santa Teresa eh, y veía que el gozo la inundaba como que realmente se salía del cuerpo en el sentido, no sé, casi metafísico, lo puedo entender, porque es que esa realidad te supera. Es que la parte física deja de tener tú te conviertes en algo que ya no es tan material, no es tan denso. Es decir, el gozo te eleva y ya ves una realidad completamente diferente a la realidad física que nos circunda. Entonces a mí cuando leía, ahora leo poco a Santa Teresa y sobre todo a San Juan de la Cruz, las poesías es que te eleva. Es decir, hay un momento en que algo se despierta dentro de ti que te dice, es que estoy soñando, estoy fuera de... Esta realidad es como una especie de sueño, porque la realidad auténtica es invisible. Y entonces empiezas un poco a bromear con la realidad actual porque forma parte del juego de Dios. Y a veces pienso que Dios tiene muy buen sentido del humor y de alguna forma pues formamos parte de ese, no sé, de ese despertar que es un despertar que se tiene que sentir dentro de cada uno, ¿no? En relación con los demás, pero es que los demás ya, todo lo demás, todo lo material deja de tener importancia. Es decir, me da igual comer que no comer, beber que no beber. Claro, el cuerpo quiere satisfacerle, darle sus necesidades, pero que te traten mal, que te insulten, es que te da igual, si es que tú estás en otra realidad completamente diferente. Es como cuando tú ves en la calle a dos perros que se están mordiendo, pues bueno, tú los ves y lo dices, pero ¿por qué se pelean estos? Pero que es como que no te afecta. Tú miras la realidad desde otra atalaya que te hace ser consciente de lo que está pasando, pero tu sentimiento, tu percepción de la realidad está fuera, incluso fuera de ti. Es una opinión un poco personal, pero realmente así la siento. Entonces, cuando estas pseudo santas o tal, sobre todo San Juan y Santa Teresa, y los místicos, estos del desierto, se elevan, por supuesto que medio se drogaban y tal, pero hay un momento que te elevas y tú te escapas de tu cuerpo, tú estás en otra realidad y en otra forma de sentir, y sobre todo empiezas a sentir un gozo difícilmente explicable, que no se puede expresar con palabras, pero que tú te das cuenta de que formas parte de una realidad que supera lo- la parte física completamente. Bueno, la verdad es que me emociono y sigo hablando de estas cosas, así que lo dejo. Gracias, Javier. Pablo, adelante. Estás mudo, Pablo. Uy, Bien, mane- ¿se escucha bien? no, ¿No se escucha? no. A ver, Está cerrado tu micrófono, no sé qué a ver, raro. quité. Estás mutado, Pablo. Se dice muteado.
Edu. Broma. Bloqueado, gracias, Jaime. Es broma, Edu. Yo entendí, estás transmutado. Bueno, mientras engancha Cualquier cosa, en directo, cualquier cosa, Janine. una pregunta a Javier, sobre lo que ha dicho. Yo Ah, le pregunto a Javier, cuando él lee a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa y, y experimenta esas emociones y tal, ¿su ajustador lee a San Juan de la Cruz y lee a Santa Teresa? ¿Ahora? Yo estoy convencido que, Sí, un segundo. yo estoy convencido Perdón. que nuestro Padre Celestial no mira a qué religión pertenecemos, eso es un tema accidental. Dependiendo de dónde tú has nacido, tú serás católico, judío, adventista, Hare Krishna o taoísta, lo que sea, es un tema puramente accidental. Dios mira el corazón de las personas, independientemente de que tú pertenezcas a una religión oficial en concreto, da igual. Lo importante es la conexión que tú tengas con el Padre Celestial. Y eso es lo que hay personas que son capaces de transmitir esos sentimientos, ese gozo, a través de únicamente de la poesía, porque es que no se puede transmitir de otra forma. Es decir, Ah, utilizando la poesía es la única forma de hacernos llegar a ver un poco de ese sentimiento que te eleva. Y eso no depende de que sean, bueno, he nombrado a estas personas, pero hay muchas personas. Si lees todos los místicos del desierto, que hay muchos libros sobre ese tema, y cuando tú lo lees en profundidad, aunque ellos hablan de otra cosa, pero en el fondo el sentimiento es el mismo. Es decir, el Padre no tiene acepción de personas y menos de religiones ni de creencias. El Padre Celestial no es creyente, os lo garantizo. no iba El mi Padre pregunta. lee el Javier, corazón de las personas. Javier, no iba la pregunta por ahí, sino inicialmente, Janie, hemos empezado hablando de que, y- de que si, por ejemplo, si te duele el estómago, que si le duele el estómago o el padre sufre de ese dolor de estómago, ¿no? Algo así, ¿no? Y estábamos un poco discerniendo de qué participa el ajustador en nuestra experiencia un poco, ¿no? Y entonces yo te decía a ti de que si tú leías a San Juan de la Cruz y tu ajustador estaba leyendo también a San Juan de la Cruz, en el sentido Mm, de qué participa tu ajustador contigo, de lo que tú realmente estás haciendo o de lo que tú experimentas. Y ahí engancho un poco con lo que tú has dicho, mm, has empezado tu, sí, te entiendo, Jaime. tu disertación, la has empezado diciendo que era en el campo intelectual. El ajustador reside en la mente del mortal, ¿no? Luego todo se circunscribe al campo de la mente. Yo pienso que el ajustador trata de espiritualizarnos a nosotros y no creo que el ajustador se materialice con nuestras experiencias. Eso es lo que yo creo. Y mi pregunta iba en ese sentido, nada. Jaime, yo por intentar responderte, porque creo que es interesante decir, vamos a ver, la mente no es una cosa que está por ahí dando vueltas. La mente está conectada con el cuerpo físico a través del cerebro y una serie de glándulas. No sabemos exactamente en qué parte reside, pero sí es verdad que podemos concebir que la mente es como el sistema operativo de un hardware que es el cerebro. Entonces, yo entiendo que si el Padre Celestial de alguna forma participa de su presencia en la mente del individuo, del ser humano, está interconectado también con la parte física. Y yo particularmente soy de la opinión de que el Padre no solamente sabe, entiende y percibe nuestros pensamientos, nuestros deseos, sino que la parte física, lo que a nosotros nos afecta, también lo percibe, porque forma parte de la experiencia del ser humano y forma parte de la experiencia de Dios. Pero es una apreciación muy personal. Yo no creo que el padre se dedica, mira desde una atalaya y anota que si esto siente. No, el padre participa como uno de nosotros y es plenamente consciente de todos nuestros deseos, sentimientos, sensibilidades, emociones, incluso yo me atrevería a decir incluso de los dolores físicos. Pero sigo diciendo que es una percepción muy personal y que el padre lee a Santa Teresa cuando yo lo leo. Estoy plenamente convencido que lo lee porque todo lo que pasa por tu mente, todos tus sentimientos, todos tus deseos,
los percibe perfectamente y creo que es lo que nos aúna, el hecho de que cuando tú estás tú con tu pareja y tu pareja percibe y siente lo que tú sientes y deseas, es cuando se produce una unión cada vez mayor y es capaz de entenderte solamente con una mirada. No sé si he resuelto, por lo menos intenta contestarte, Jaime. Bien, Gracias. vamos a dejar a Pablo que era su turno. Muchas gracias, Jaime. Bueno, saludos, encantados a todos de verlos. Disculpen que haya llegado tarde. Fascinante tema, Jenny, y la presentación. Quería comentar algo, como a mí me encantan las analogías, ustedes saben. No, por kinder, Qué mal sonido tiene, Pablo. tiene 5 hijos y sus 5 hijos están en el kinder. ¿Sí se escucha bien? Voy a Prueba a quitar cerrar. el video. Eso, gracias. Ok, ahora me escuchan mejor. ¿Sí me escuchan mejor? Sí, Sí, perfecto. Entonces, imaginemos un padre que ya ha tenido la experiencia del kinder, porque por supuesto ya es un adulto, y en este momento tiene 5 niños en el kinder. Pero cada uno de sus hijos tiene, por supuesto, su propia personalidad, ¿verdad? Cada uno es diferente. Entonces, imaginémonos que tiene un niño que es muy dedicado, que es muy juicioso, que es social, pero también tiene otro niño que es un poco conflictivo. Y el padre está presente, digamos, de alguna manera en el salón de clase. Imaginémonos que está ahí viendo a través de una ventana. Entonces, el padre está viendo a estos niños en su comportamiento, a sus hijos con su diferente comportamiento, y cuando alguno de sus hijos está haciendo algo que él sabe que está mal, y el otro niño estaba jugando y se cae, como padres, todos sufrimos lo que pasa con nuestros hijos, nos alegramos de sus alegrías, celebramos sus éxitos, pero también nos dolemos y nos entristecemos de sus fallas. Y a veces vemos una actuación y sabemos a qué consecuencia lo va a llevar esa actuación, pero a fin de cuentas los niños tienen que aprender por sí mismos. Nosotros podemos irlos guiando, pero quien decide sus acciones, su forma de accionar, es el niño en sí mismo y así va haciéndolo durante toda la vida. Entonces, esta es una forma análoga de decir que nosotros como padres experimentamos también lo que nuestros hijos viven de una forma muchísimo más ampliada, totalmente superlativa. El Padre Universal puede vivir con nosotros nuestras experiencias, nuestras buenas actuaciones y nuestras malas, y lo hace como un observador. Desde su gran comprensión, de la profundidad de su entendimiento, él puede visualizar las consecuencias o beneficios de un acto cualquiera, pero no interviene más allá de guiarnos, de decirnos a través del ajustador del pensamiento cuál debería ser el camino, y de nosotros depende nuestro accionar. Esa es una forma en la que yo trato de entender cómo él vive las experiencias de nosotros, cómo nos entiende día a día y trata de guiarnos sin tener que influir de manera directa sobre nuestra voluntad, sino como guía en el quehacer diario de cada uno de nosotros. Eso era lo que quería por lo menos compartir por ahora. Muchas gracias. Pablo. ¿Alguien más? estaba Carlos por ahí también. Carlos, Sí, adelante. en algún lado en el libro dice que no es tanto el, la intelectualidad que le podamos echar a este tema del ajustador, de querer comunicarnos, sino por las acciones de servicio a los demás seres humanos, que parece que esa comunicación es muchísimo más efectiva. Entonces, que leamos a X, Y, Z o tal, pues muy bien, pero si te fijas, por ejemplo, en gente que en su momento estuvo muy activa, dedicada a la acción de servir a los demás, pongamos un ejemplo ahí, María Teresa de Calcuta, pues a lo mejor esa mujer estuvo mucho mejor comunicada con su ajustador que un intelectual que por muy buena voluntad que tenga, pues está en un estado de comunicación no tan seguro como podría estarlo una persona que esté al servicio de los demás. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
¿Aló, Cielillo? Sí. Está abierto tu micrófono, Javier. Pablito, me estás poniendo nervioso. No conduzcas y veas el móvil, por favor. Trato de solo escuchar. Aquí en España te pegan un multazo, ¿eh? Acá hay una cita que puso Santi en el chat que dice, ¿sufre el padre paradisíaco? No lo sé. Los hijos creadores pueden sufrir con toda seguridad y a veces sufren, como les sucede a los mortales. El Hijo Eterno y el Espíritu Infinito sufren en un sentido modificado. Creo que el Padre Universal sufre, pero no puedo comprender cómo. Esto lo dice un consejero divino. Una cita muy hermosa. Si os dais cuenta, en esta charla que hemos tenido desde sitios tan distantes, bueno, el Internet nos permite unirnos, ¿no? Pero no solamente, ¿no? Si os dais cuenta, hemos estado unidos no por el Zoom, no por Internet, no por nuestros móviles, no por el ordenador, ¿no? Sino que mm, creo que realmente mm, lo que nos ha unido y creo que salimos como, no sé, yo salgo con muy buen ánimo porque todo lo que se relaciona con el ajustador es como entrar en contacto con nuestra mejor parte, ¿no? Nuestra mejor versión, que la tenemos ahí siempre con nosotros a mano, forma parte, bueno, en algún momento será parte. Entonces yo quiero dar las gracias a Yanni por tener esta oportunidad de unirnos con tantas personas allá en la parte americana, aquí en España, porque realmente estamos unidos siempre, ¿no? Nuestros ajustadores siempre buscan conectarnos con los afines, ¿no? Entonces, yo solamente tengo palabras de agradecimiento porque la excusa ha sido unirnos por un tema muy hermoso, muy edificante y que nos tiene que reafirmarnos en la verdad que nos une. Siempre somos diversos, ¿no? Hay hombres, mujeres, ideologías, partidos, cada uno tendrá su forma, pero que ahí la base la tenemos todos, ¿no? Que es nuestro Padre común y nuestra chispa divina común a todos, ¿no? Pues nada, yo eso solamente quería expresaros. Gracias. Lucho levantó la mano. A ver, buenas tardes. Hace un ratito que acabo de llegar, ¿eh? O sea que no me he enterado de mucho, pero he ido, esta es una pregunta que le voy a hacer a Javier, que ya que le conozco personalmente y tengo un poquito de amistad con él, cuando ha dicho que él cuando lee a Santa Teresa o a quien sea y tiene esa sensación de que el ajustador está leyendo con él, eh, si él cree que el ajustador lee en castellano, es lo que quería decir. No te rías, Jaime. Perdona, Lucho, Creo pero que ha salido. Javier se ha salido, ¿eh? ¿Has ido? Ah, bueno, entonces no digo nada. Lu- Perdonad, ¿eh? No me Eres, entero. Yo es que estas cosas, muchas cosas no me entero. Me ha costado muchísimo levantar la mano. Hasta que lo he encontrado, vale, me ha costado mucho. Tienes que Pero yo sí practicar, tienes que quisiera, practicar. yo Lucho sí es quisiera comentar. lo que yo, Lucho, eres más atrevido. Elena, ¿tú habías levantado la mano? ¿Puede ser? Sí, puede ser, Jenny. Lo que pasa que, bueno, era por participar cuando había menos gente y luego he visto que se han animado, así que bueno. No, yo quería darte las gracias, lo primero, por esta charla tan preciosa, tan inspiradora. Y bueno, quería un poco compartir con todos, ¿no? La inmensidad un poco, parece que nos acostumbramos todos a la información que hay en el libro, pero yo recuerdo cuando lo encontré que me quitó muchísimas noches sin dormir, muchas horas, pensando en lo grandioso de todo esto, de cómo el Padre vive su creación material, ¿no? A través de cada uno de nosotros, de muchas maneras, pero
estando en cada uno de nosotros. Somos como una diversidad, un prisma a través del que Él se manifiesta y, y cómo ha puesto en nuestras manos, es tan, no sé, tan amoroso que ha puesto en nuestras manos una eh, parte de Él para co-crear, ¿no? Para nuestro destino y también una deidad que todos conoceremos en el futuro, el Ser Supremo. Entonces, nada, quería compartir esto, que me parece, bueno, maravilloso, que cada vez que lo oigo y lo reflexiono me parece increíble. Me parece que se nos tienen que quitar todas las penas y recordar esto muchas veces, aparte de hablar con él para sentirlo. Y luego una pregunta para todos y bueno, parece que dice el libro de Urantia que cuando ya llegamos a los primeros niveles de los círculos psíquicos, el ajustador se comunica prácticamente de forma directa con nosotros. Quería preguntaros cómo pensáis vosotros que puede ser eso. Si escucharemos su voz, si será a través de una intuición más fuerte, porque debe de ser muy distinto a como es ahora. Debe de ser algo que vamos prácticamente a entender fácilmente lo que Él nos pide y va a ser muy fácil para nosotros hacer la voluntad del Padre. Entonces, quería lanzar esa pregunta a ver qué opináis. Y gracias. Gracias, Elena. Si tú me permites, me gustaría compartir contigo mi entendimiento. El ajustador puede, porque lo dice el libro de Urantia, hablar en el sentido de que la persona perciba algo concreto, un mensaje concreto, unas palabras, pero eso es excepcional. Sería en un caso, eh, pienso que la persona tendría que estar muy consagrada a la voluntad del Padre y sería en un caso de necesidad urgente, extrema, o algo de importancia vital para la persona y por única vez. Pienso que la comunicación directa del ajustador es más en valores, en guía, de una forma natural, porque Él es nosotros. Acuérdense lo que dice la revelación. El ajustador, no me acuerdo las palabras exactas, si algunos de ustedes se acuerdan, les agradezco. Él es vosotros, Él es nosotros. Él ve por nuestros ojos hacia afuera, está dentro de nuestra mente. Entonces, cuando nosotros alcanzamos eh, la sintonía con Él de tal manera que estamos consagrados a hacer su voluntad, a cumplir ¿cómo se dice? El progreso pleno de los círculos psíquicos, que no es solamente ni espiritual, ni solo intelectual, es social, es familiar, abarca todos los aspectos de la vida. Entonces, pienso que la comunicación del ajustador es directa, pero no es una voz que escuchamos. Puede ser en la formulación de un pensamiento que se perciba como superior, pero no como un dictado. Ese es un problema que tienen muchos lectores que, a mi entender, disculpen, se fanatizan un poco con la revelación y quieren recibir mensajes y se disponen a recibir mensajes por medio de atajos, que son las canalizaciones, ¿sí? Es un caso muy frecuente y las canalizaciones no son correctas, el propio libro las llama sórdidas. Entonces, dejando ese punto de lado, pienso que la comunicación directa del ajustador es de una forma integral en el pensamiento humano, con una guía superior que se percibe como guía, que uno interiormente sabe que aquello es superior, es lo mejor. De alguna forma también puede ser a través de valores, a través de el amor que el Padre nos da, del discernimiento espiritual que el Padre nos da, de la perspicacia espiritual, etcétera. Me parece que por ahí podría ir la respuesta. No sé si alguien más quisiera aportar algo. Gracias, Jenny. Pablo. Vamos a ver si ahora sí se escucha. Ok. Lucho había comentado algo sobre
si el ajustador entendía en español o en castellano, ¿verdad? A ver, el ajustador tiene una premente, nos lo dice claramente el libro. Y en mi opinión, por supuesto, el ajustador que nos habita a nosotros, que hablamos español, evidentemente entiende el español perfectamente, porque debe entender nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, y para poder de alguna manera influenciar con su consejo en nuestra mente para que nosotros tomemos decisiones, él tiene que entendernos a la perfección y tiene que haber una forma de comunicación que inicialmente de nosotros para él es clara, pero que de él para nosotros es indirecta al inicio, a medida que vamos avanzando en los círculos psíquicos. Nos dice que inicialmente, pero de hecho tú lo leíste en una de las citas que en la presentación, cuando se dice que la comunicación empieza en símbolos y que se alegra mucho cuando ya se puede comunicar de una manera un poco más directa, ¿sí? Entonces, por supuesto, yo pienso que una persona que ya esté en los círculos más cercanos a la presencia del ajustador, no sé, 3, 2, 1, ya la comunicación empieza a hacerse un poco más clara de manera directa. Porque también recuerdo cuando, por ejemplo, nos dicen los reveladores que a Jesús, en un momento en que ya tenía una tremenda sincronía con su ajustador de pensamiento, el ajustador le aconseja que se vaya y se aísle cuando va al monte Hebrón, por ejemplo. Hebrón, sí, Hebrón, Hermón, no recuerdo en este momento. Pero yo sí pienso que hay mientras la persona está más cerca del círculo 1 y cuando ya está en el círculo 1, su comunicación con el ajustador es un poco más directa. Y por supuesto, para poder entenderla más allá de símbolos, debería de ser en palabras. Pero eso es total y completamente mi opinión, la forma en como yo lo entiendo. Muchas gracias. Eduardo. Sí, comentar que efectivamente la cita que ha traído a colación Elena y que has respondido se encuentra en el 110, concretamente allí al final, la sección 7, ¿no? El último de los apartados, ¿no? Pero a mí lo que me causa sensación, efectivamente, hay que estar en el tercer o segundo círculo y concretamente, porque antes no oiremos prácticamente absolutamente nada como con voz. Y como tú bien has dicho, en casos excepcionales o momentos de deseo supremo o situaciones supremas, etcétera, etcétera, es cuando posiblemente el ser humano perciba algo ya más claro, más discernible, ¿no? Mientras tanto, debajo, justo en el párrafo siguiente, ahí él hace un esfuerzo bien grande, porque concretamente parece ser que habita en la mente de un mortal reservista del destino, concretamente, y ahí le dice o suplica en cierta medida que ponga atención y que preste atención a ciertos conceptos de su propio comportamiento, ¿no? Yo entiendo, a mi modo de ver, y según interpreto, que efectivamente eso ocurre en el ser humano y ocurre en el principio a modo de una orientación, ¿no? Una orientación eh, que concretamente te lleva a tener cierta coherencia entre lo que uno dice, entre lo que uno piensa y lo que uno hace, ¿no? Y en la medida en que eso se va desarrollando, vas recibiendo, por decirlo de alguna manera, ideas que según cooperes con él o te atrevas a desarrollarlas, te van a llevar a una serie de decisiones que solo te queda esperar la consecuencia, ¿no? Esa decisión lleva consigo una consecuencia, según nos cita el libro también, ¿no? El acto es nuestro, la consecuencia viene del Padre, ¿no? Bueno, pues en virtud de esos conceptos, ¿no? Totalmente humanos, ¿no? Que no percibimos para nada su presencia, pero que sí, que tenemos la total confianza de que Él está con nosotros y que a la demanda Él acude. Bueno, pues es poner en práctica ese concepto con total confianza, me atrevo a decir yo, ¿no? Con total confianza, porque seguro que esa decisión tuya que tomas en desarrollar algo concreto, si hay una coherencia entre, ya digo, lo que piensas, lo que dices y lo que haces, es muy probable que aciertes, ¿no? Y entonces le estás dando apertura a que él te vaya iluminando cada día más, cada día mejor. Esto no ocurre, a mi modo de ver, ¿no? No ocurre de una manera súbita. Esto ocurre mediante un progreso evolutivo constante, pero confiado
y concretamente seguro, ¿no? Con lo cual me remito a la cuenta de resultados. Si las consecuencias que terminas viviendo son favorables y acorde a la decisión que tú has tomado, me quiero imaginar que estás recibiendo una ayuda bastante directa de esa guía espiritual que tú tienes contigo, ¿no? Y eso se lleva adelante porque los que están alrededor de ti algo observan en tu persona, en tu carácter, en tu modo de comprender o de entender, ¿no? Y hasta ahí me atrevo a decir, ¿no? Me atrevo a decir por lo que interpreto y por lo que, bueno, a lo largo de los años que llevo con el libro, pues veo esa pequeña transformación, esa pequeña manera, ¿no? De ir viviendo, ¿no? Y hasta ahí llego. Todavía no me he encontrado en una, en una situación en la que el deseo sea supremo o la situación misma sea suprema. Gracias a Dios, todavía no he llegado. Confío poco a poco, larga vida, eso sí, y sana para poder adquirir más y más experiencia de este tipo de vida que nos toca vivir, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Eduardo. Andrés. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho tu disertación. Quería decir, más o menos, eh, hace ya tiempo, en una revista científica, parece ser que los científicos han ido descubriendo que en la parte más exterior de la parte frontal del cerebro, pues han detectado que hay unas comunicaciones que no saben cómo definirlas y parece ser que es lo que, como ellos definían en ese artículo, que es como si diríamos la conexión entre la parte material y espiritual que el ser humano tiene, por darle un concepto que tenían. Porque habían detectado unos pequeños franjas, porque ya sabes, Clara, lo colorean todo, ¿no? Los ordenadores y todos. Y habían detectado que en la parte, ya digo, más exterior de la parte frontal del cerebro, pues que habían detectado que cuando el ser humano intenta comunicarse o intenta percibir ese mundo espiritual y mental, ¿no? Lo que tenemos en el cerebro, pues parece ser que ahí se iluminaban esos. Y entonces, como científicos, pues pensaban que es lo que se lleva a unir en la parte material, el cerebro, o cómo percibe el cerebro, esa influencia exterior del mundo espiritual que llamamos, o no lo definían así, pero daban a entender que era ese mundo que el ser humano va más allá de la parte material que vivimos. Vale, vale, gracias. Gracias, Andrés. Santi, adelante, por favor. Buenas tardes y gracias, Jenny, por la oportunidad, ¿no? de poder compartir este rato con todos vosotros y con estos contenidos tan ingeniosos, son realmente ingeniosos los contenidos del libro Durantia. Mm, Pensando en la pregunta de cómo se comunica el ajustador con nosotros, eh, yo cada vez pienso que es más lejana la posibilidad de tener una conversación de tú a tú, como cuando nosotros practicamos la oración y tienes una conversación de tú a tú con el Padre. Pero Él está en otro nivel y no va a usar, seguro, que la misma técnica de comunicación hacia nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque también se me antoja un poco o forzado por su parte. Si nosotros tuviéramos la experiencia clara y oyéramos una voz que supiéramos que viene inequívocamente de nuestro ajustador y nos sugiriera algo, ¿hasta qué punto estaría condicionando nuestro libre albedrío? Entonces, ante eso, yo tiendo a pensar que la comunicación del ajustador viene a ser como algo que se te sugiere y que tú no eres capaz de discriminar si viene de tu propia mente o viene de otra parte, pero sí que te invita a reflexionar y pensar y poder decidir
cuál es la mejor opción. Porque entonces eso primero va a salvaguardar completamente tu soberano libre albedrío y tú no vas a distinguir si esa opción la ha generado tu mente, tu psique o la ha puesto alguien más ahí. Pero yo creo que todos hemos tenido a veces esa sensación de que, uy, ¿cómo se me ha ocurrido esto? Yo pienso que esto a mí no se me hubiera ocurrido. Nunca sabrás exactamente de dónde viene, pero lo que es importante es mantenerte alerta. Y yo creo que esa comunicación se va haciendo eh, cada vez más clara, pero no porque tengas la certeza de que viene del ajustador, sino porque la tienes en cuenta, igual que tienes en cuenta las decisiones que brotan solo y exclusivamente de tu mente. Es mi forma de entenderlo. Gracias, Santi. Respecto a la sintonía con el Padre y lo que mencionaba Santi sobre la guía del Padre, en el caso mencionado, que el ajustador se comunica directamente, no olvidemos que la persona que llega a ese nivel está 100% consagrada a hacer la voluntad del Padre. Entonces el Padre por eso puede obrar y guiar a esa persona. O sea, el Padre no está violando el libre albedrío, al contrario, lo está siguiendo, lo está cumpliendo, porque la persona ya decidió. Esa es la clave para esa guía directa o esa comunicación directa, que no es, como digo, podría ser en palabras, pero lo más probable es que no, que sea ya como un funcionamiento integral de la persona. Así como dice el revelador, que cuando nosotros seamos repersonalizados en el mundo morontial o de estancia que nos toque, el ajustador ya no va a ser una cosa aparte en nuestra experiencia, sino que ya no va a ser necesaria esa comunicación, porque él será nosotros, nosotros seremos él. Creo que esto más bien se refiere a la fusión, pero en la repersonalización nosotros estaremos mucho más conscientes del ajustador de lo que estamos ahora. Pero ahora, antes de la fusión o antes de partir de este mundo, podemos alcanzar el primer círculo. Podemos sintonizarnos de tal forma con la voluntad del Padre que el Padre pueda obrar en nosotros, guiarnos, espiritualizarnos, darnos sus dones, transformarnos de tal manera que su guía sea mucho más efectiva y que sea realmente nosotros siguiendo esa guía con mayor eficacia. Eso es lo que pienso, ¿no?, respecto al significado de estar en el primer círculo. Jesús. Muy buenas, ¿se escucha? Pues, a ver, por participar y decir algo, ¿no? Claro que al estar nosotros, nos movemos, estamos y tenemos nuestro ser en el Padre, al principio un poco inconsciente, y conforme vamos haciendo valores espirituales y tal, y humanos, cada vez nos acercamos, el ajustador, eh, una vez en la vida, dice el libro, al menos toma contacto, ¿no? Claro, esto es significativo, esto te puede cambiar, ¿no? O por lo menos es el principio de una sincronía, ¿no? De una leyenda, de un devenir, ¿no? De hacer el finalista. Pero, claro, cuando habla el ajustador? Pues uno dice en los momentos supremos o en las situaciones supremas, pues una decisión suprema, ¿no? ¿Qué sería supremo, no? Esa es la cuestión, ¿qué sería supremo para cada uno, no? Eh, Tal vez una crisis personal o tal vez una decisión de dejar algo entre comillas peor por algo mejor, que te cambie la vida, ¿no? De cada uno a su nivel personal, ¿no? Pero es que la sincronización con el ajustador cada vez más creciente, no, no solamente, o sea, es una parte súper importante, pero tiene que ir corregida con el alma, con la evolución del alma, porque el alma es más o menos el que le sopla al ajustador y el ajustador le sopla al alma, ¿no?
y a la vez con la personalidad que descubre la realidad, los niveles de la realidad. Y estas tres cosas tienen que estar conjugadas, y no pueden estar desniveladas, porque, claro, tiene un desorden, ¿no? El arrebato místico pues está muy bien, ¿no? Y hay personas que pasan de un silencio a una adoración, ¿no? Y eso pues le cambia la vida, ¿no? Pero no todo el mundo se refleja con la adoración, ¿no? Hay muchos dones del ajustador, hay muchos dones del espíritu, ¿no? Y cada uno pues, lo refleja a su manera. Entonces, no sé, tenemos quien haya conocido o por lo menos cree conocer un contacto con el ajustador por sueño, por una vez en la vida, pues lo único que puede hacer es dar testimonio de lo grande que es y, y hacer todo lo posible para estar comunicativo, ¿no? Que haya ahí puntos de bajeza, pues también habrá puntos de altura, ¿no? Y ya está. Y mientras más gente haya dando este testimonio, pues más certeza habrá, ¿no? Digo, bueno, tanta gente, algo habrá ahí, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho, ¿no? Si actúa conscientemente y con valores, yo creo que ese es el trabajo del ajustador, comunicarse con nosotros de alguna u otra manera. No está tan distante como aparece ser, ¿no? Si se busca en decisiones supremas, seguro que aparece. Gracias, Jesús. Eduardo, adelante, por favor. Sí, comentar, al hilo de lo que has dicho, me ha llamado la atención el hecho de la repersonalización, ¿no? Y el concepto que tenemos acerca de cómo llega o vuelve otra vez el ajustador a ese cuerpo morontial en presencia de la Serafín correspondiente, ¿no? Es bien cierto que el libro nos dice por activa y por pasiva que concretamente al ajustador le es muy difícil comunicarse con nosotros eh, en ciertas directrices inspiradoras de un espíritu, ¿no? Pero que le es muy difícil a una mente animal tan dominada por esas fuerzas químicas y eléctricas inherentes a nuestra propia naturaleza física, ¿no? Pero esto cambia. Esto cambia en el momento que se nos repersonaliza, ¿no? En ese instante vuelve a tomar contacto con nosotros, pero ya lo toma a nivel de una mente morontial, una mente que se supone que el soporte que nos va a sustentar ya tiene una serie de, ¿cómo diría yo? De instintos o de conceptos, de sentidos, ¿no? Mucho más amplios. Y por supuesto, entiendo yo, me hago esa idea, por supuesto que me puedo equivocar, pero que seremos mucho más receptivos a, a ese diálogo, entre comillas, con ese ajustador, ¿no? Sobre todo a la hora de seguir tomando decisiones y contemplar las posibilidades del acierto y del error. Al tener ya un soporte morontial, aunque sea todavía muy cutre, como me atrevería a decir yo, bueno, pues ya hay una mente morontial, ya hay una serie de sentidos más ampliados, incluso más, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde ya me voy al concepto de la fusión, ¿no? Un mortal ascendente morontial ya fusionado con su ajustador, ¿a qué niveles de mente se pueden comunicar? ¿Seguirán siendo a la mente del mortal, a esa mente concretamente que posee esa persona? ¿O podemos trascender otros niveles de mente que estén más acordes con los que él posee ya de origen, ¿no? Como tú has mostrado al principio, ellos ya proceden del Padre en su origen, antes incluso que la mente del Hijo o la mente del Espíritu, y esos circuitos, por llamarlo de alguna manera, ya los posee el ajustador, el fragmento del Padre en potencia, ¿no? Entonces, ahí me surge un pequeño dilema de interpretación, simplemente, ¿no?
ya me conformo con tener el concepto claro de que nos comunicamos a través de una mente morontial, que es algo más elevado que nos comenta el libro acerca de una mente animal, ¿no? De una mente bastante compleja, ¿no? Pero sí que al hablar tú de la repersonalización en la morontia, me ha venido a la cabeza esa pregunta, ¿no? Esa incógnita, esa duda, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Eduardo. Ahora, me parece que el ajustador, al fusionarnos, vamos a ser un solo ser, ¿sí? No va a ser necesaria la comunicación porque seremos un ser. Ya, O sea, no habrá el ajustador y el humano, será uno. Entonces, lo de la mente es interesante y yo no tengo claro, pero creo que sí, que debe de recibir, porque recibe un cuerpo morontial. El humano fusionado que acaba de llegar, supongo que se funciona en la Tierra, se traslada vía ajustador y allá le dan un cuerpo morontial. Pienso que le deben de dar una mente, pero estoy especulando, no lo recuerdo ya, con exactitud, ya. no sé si lo dice el libro, no me acuerdo, pero nosotros vamos a tener acceso a cierto nivel de lo que el ajustador es, de lo que el ajustador realmente posee. O sea que nosotros vamos a ir conquistando experiencialmente las cualidades o características de la espiritualidad, las capacidades, no sé, del ajustador. Entonces pienso que por ahí va un poco la respuesta a lo que tú estás planteando, que es interesantísimo, súper complejo y que me voy a dedicar a estudiar para encontrar la respuesta, sí, a ver si me la encuentro, ¿no? Pero esa es una de esas cosas que son súper intrigantes que me fascina investigar. Qué bueno, Muchas genial. gracias, Janine. Gracias, Eduardo. Jaime, estás en mudo, estás en mudo, no te oímos. Estás mudo, muteado. He, Transmuteado. he transmutado, Eduardo, he transmutado. A todo esto se me escucha bien. Sí, sí. Sí, Perfecto. Decía Jenny que no te he dicho nada de tu presentación porque he entrado ahí a saco con Javier a ver si leía lo de San Juan de la Cruz y todo esto, que me ha encantado sobre todo porque me ha arrojado mucha luz sobre todos los pres que siempre me han dado muchos quebraderos de cabeza, ¿eh? La prepersonalidad, la premente y la prevoluntad, ¿no? Es decir, me lo ha aclarado mucho y en ese aspecto te estoy muy agradecido por la presentación, de verdad. Aparte de compartir este rato con gente tan maja, ¿no? Que eso es así. Bien, entro al trapo. Yo, en cuanto al tema de la comunicación con el ajustador, estoy alineado totalmente con lo que ha dicho Santi, ¿no? Es decir, mm, yo no creo nunca que vaya a tener una sesión de esquizofrenia en la que voy a estar hablando con alguien dentro de mí, ¿no? Otro que va colgado conmigo y entonces me habla y yo le respondo y cosas de ese tipo, ¿no? Yo pienso, es totalmente mi interpretación y mi manera de verlo, que precisamente porque existe una fusión, ¿no? Quiere decir que ahora mismo no somos. Somos pre-uno, todavía no somos uno, ¿no? Somos pre-uno. Entonces, digamos que hay parte de todo el potencial al que maneja el ajustador y luego hay otra parte de todo ese potencial que se va a aportar al uno que la maneja el mortal, ¿no? Y entonces, pues de lo que se trata es de llegar a un entendimiento, ¿no? Mientras está en la vida. Y entonces, pues yo pienso que el ajustador ya de por sí nos lo dice ahí, que él cuando se presenta voluntario pues, y nos escoge a nosotros, a la criatura, él viene con un plan para la espiritualización de mi mente. Él ya sabe mi mente y él tiene un plan para mi mente, para espiritualizarla, ¿no? Bien, nosotros aquí, porque somos conocedores del libro de Urantia y del concepto del ajustador, somos capaces de estar planteándonos aquí
el tema de la comunicación con el ajustador. Pero imaginaros los millones de habitantes que hay que tienen ajustador, no son conscientes de ese concepto, aunque a lo mejor tiene otro parecido, ¿no? Y a lo mejor ellos no tienen esa inquietud de comunicarse con el ajustador. ¿Por eso quiere decir que el ajustador no se comunica con ellos? Pregunto. Yo pienso que sí, sigue el plan de espiritualización, ¿no? Y dentro de ese plan de espiritualización, yo pienso que en la manera en la que somos conscientes de que tenemos un ajustador y de que, digamos, que hay alguien más que está trabajando con nosotros en la mente, si nosotros vamos siendo conscientes de eso, también sabemos discriminar aquello, como decía Santi, ¿no? Aquello que es meramente mío y de mi mente y de mi humanidad, de mi material, de mi materialismo, ¿no? De aquello que digo, oye, ¿y esto de dónde me viene a mí? Es decir, ese cuando voy a tomar una decisión que digamos que está en la prerrogativa del mortal, ¿no? De la voluntad, el vivir, el tomar decisiones y el hacer, ¿no? Cuando yo en mi mesa de opciones mental me aparece una carta que yo veo que digo, esto no es mío, pienso que ese es el trabajo del ajustador, ¿no? Y pienso que cuando se llega a ese segundo círculo, a ese tercer círculo, lo que pasa es que somos conscientes de que el ajustador mete ahí las opciones de que hay. Porque yo pregunto una cosa, ¿el ajustador tiene libre albedrío? Entonces Por habrá que... supuesto que tiene libre albedrío. O entonces Si no tendrá... podría tomar decisiones si no lo tuviera. Pero es prepersonal, entonces su libre albedrío, cuando reside en nosotros, está sujeto al nuestro. El Bien, nuestro tiene precedencia sobre las capacidades de decisión de él, o sea, sus decisiones. eso tiene mucha amiga para estudiar, ¿eh? Eh, Tiene. es decir, Uf, las competencias dentro de la vida del mortal, del ajustador y del mortal, hasta que llega la fusión, ¿no? Porque cuando llega la fusión, yo pienso que ya las cosas, digamos que no hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Lo exacto, mío es tuyo y lo tuyo es mío, pero exacto. hasta que llega eso, yo pienso que toda comunicación seremos, a medida que avancemos en los círculos psíquicos y lleguemos al segundo primero, ¿no? Si estamos en el primero, pues estaremos muy cerca de la fusión, ¿no? Será un ser consciente de qué es aquello que me propone el ajustador y qué es aquello que propongo yo. Ujú, Y en la medida en que soy más consciente de lo que me da el ajustador, existe una comunicación con el ajustador. ujú. Bien, nada más que eso. Gracias, Jaime. María José, te paso ¿cómo se dice? Te paso el mando, Sí, El que siempre testigo. lo tuviste, pero bueno. El testigo, el batón. muy bien. Ha sido muy interesante esta reflexión que nos ha unido esta tarde del viernes. Para empezar muy bien el fin de semana, pues ya, si queréis, podemos dar por concluida que ha sido un esfuerzo muy interesante, un trabajo muy bueno de nuestra amiga Yani y agradeceros. Luego ya lo subiremos a internet, lo compartiremos para poder seguir reflexionando y compartirlo en los estudios que queramos hacer. Pues nada, muchas gracias.